Recientemente una chica me dice, Angie, ya no sé qué más hacer. Todos los días pienso positivo, hago planas, tengo imágenes, mapa del tesoro, mapa de intención y nada me sale. Y yo me pregunto, ¿será que el mentalismo o la ley de atracción falla? Bienvenidos a Grandemente Podcast. Este es nuestro episodio número 4. Grandemente es un podcast que ha sido creado para todos aquellos que están mamados de estar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. O aquellos que quieran transformar su vida. Humberto Montes, Angie Corso y Daniel Montes conversamos contigo en este podcast. Y entonces sería interesante saber cuál es la respuesta. ¿Será que el mentalismo, la ley de atracción falla? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos, estamos pero totalmente determinados hacia un punto, hacia un objetivo y al final igual no lo logramos? A ver, ese es un tema muy bonito, a mí me encanta, porque es que hay una premisa y vamos a partir de esta premisa. La vida no te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que necesitas. Por eso en el Triunfo del Alma escribí, si tú deseas ser próspero, debes saber exactamente qué es lo que quieres, pero estar dispuesto a recibir algo mejor que eso. Y sucede que, por ejemplo, cuando la gente comienza a hacer plan de los 21 días, hay unas instrucciones muy concretas en el libro donde le dice a la gente, bueno, tú vas a pedir de esta forma, vas a escribir esto de esta y esta forma. Y la gente lo hace, pero muchas personas me dicen al paso de una semana, Humberto, ¿qué pasa si muchas de las cosas que yo escribí, yo siento que ya no las necesito? ¿Qué pasa si mucho de lo que está allí ya yo no lo quiero? Y esa es una muy buena pregunta. Y lo voy a encadenar con esa otra pregunta que una persona me dice. Muchos de ustedes saben que esta oración que hemos publicado en las redes durante mucho tiempo ha traído una gran cantidad de testimonios de gente a la que le ha funcionado. Y una persona me pregunta esto, Humberto, ¿será que yo puedo hacer esa oración por una persona de la que estoy enamorada? Y yo, ¿qué? Mamita, eso se llama brujería. O sea, si tú no eres correspondida, suelta a ese tipo, suéltalo y quiérete y aprende a quererte tanto que no necesites estar embrujando a alguien para que te quiera. O sea, eso es un estado de bajeza emocional y de precariedad emocional muy grande. Sí, es como creer que no mereces algo diferente o que otra persona no puede ofrecerte lo que esa persona te estaba ofreciendo antes. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces aquellas cosas que nos colocamos como meta, como propósito, no son acordes al plan de nuestra alma, no son acordes a lo que necesitamos para una verdadera evolución, ¿sí? Porque, por ejemplo, si mi meta es tener un Ferrari rojo y yo estoy completamente obsesionado con tener ese Ferrari rojo, pero resulta que en ese Ferrari me voy a chocar y voy a irme de ese planeta antes de tiempo, lo que va a suceder es que si tengo un plan diferente que me hace permanecer para cumplir otra labor diferente, el Ferrari rojo no va a ser una opción para mí. Y por más que mi ego quiera pedir ese Ferrari rojo, no lo voy a tener. Pues entonces aquí nos encontramos en un dilema muy grande, porque lo que enseña la ley de atracción es enfócate y eso que lo que te enfocas se te dará. Pero eso es una visión incompleta de toda la ecuación. Necesitamos ver el escenario completo. Y el escenario completo es que, aunque en el capítulo anterior hablamos muy claramente, tú necesitas enfocarte, pensar en grande, tener sueños grandes, metas grandes, vivir un proceso expansivo grande. Ese proceso expansivo hay que caminarlo a riesgo de que te equivoques en ese proceso expansivo. Claro, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor que yo estoy obsesionado en ser ingeniero y mi propósito es ser ingeniero. O que, por ejemplo, no, es que fulano de tal es el amor de mi vida, él me ama, yo lo amo y vamos a vivir una vida juntos. El tiempo y la evolución te van haciendo cambiar y te van haciendo ver otras prioridades en el futuro y tu camino comienza a movilizarse. Entonces, no se trata de que utilicemos estas hermosas enseñanzas de la ley de atracción desde un punto de vista tan cortoplacista. No, es que yo quiero una casa y esa casa tiene que ser en esa dirección que yo la quiero. No, eso es limitar el proceso, porque tal vez la vida no tiene para ti esa casa, para ti la vida tiene una mansión en un lugar diferente, con mejores posibilidades, pero tú estás con la mente centrada solamente en la casa. O a lo mejor la vida quizás te tenga una casa en otras
características, quizás no están elevadas como las que están en tu mente, pero necesitas que tú vivas ese aprendizaje o esa experiencia para tener un aprendizaje y hacerte correspondiente con esa otra casa. Sí. Yo pienso que la ley de atracción, o así como otras leyes universales, espirituales, que sería bien interesante que en otro episodio lo habláramos, no pueden trabajar aisladas. Entonces, no solamente nos enfocamos en eso que yo quiero y pongo imágenes para verlo y para no salirme de allí. Es también tomar en cuenta que hay otras leyes, como por ejemplo la ley de la correspondencia, que tú lo mencionabas, y es que si tú no lo necesitas, no te corresponde, por más que lo mentalices, eso no va a llegar, porque hay ciertas características en el destino de cada uno de nosotros que tenemos que pasar, que tenemos que transitar para aprender y poder hacernos correspondiente con algo superior o algo más elevado. También quizás, y creo que lo decías, algo de la evolución, pues si en ese proceso evolutivo no está eso que yo quiero, que yo deseo con tanta pasión o frenesí, pues sencillamente, por más que lo intente, no va a llegar. Sí, a mí me pasa algo curioso con eso y es con el tema de cuando decidí dejar de estudiar psicología y que ahora quiero continuar la carrera y terminarla. En ese momento, o sea, cuando yo empecé la carrera yo me veía ya graduado, yo siendo psicólogo y bueno, tal vez haciendo las cosas que hace un psicólogo. Pero ya en el proceso cuando fui viviendo y fui aprendiendo me di cuenta que realmente el camino no era por ahí en ese momento. Y a pesar de yo en un momento en el pasado haber dicho, wow, yo quiero lograr esto, quiero ir para allá, o sea, tengo todo a mi favor para poder lograrlo, aún así no se manifestó. Y ahorita es como que tal vez no era el momento adecuado porque en ese momento no me correspondía terminar la carrera, tal vez en esa universidad, en ese periodo de tiempo. Entonces, yo creo que la flexibilidad es algo que es súper, súper importante, que va muy de la mano del tema de decir, yo ahorita me enfoqué y quiero este carro, quiero esta casa, quiero esto, ¿verdad? Desde lo material, porque básicamente es eso. O sea, nosotros utilizamos la ley de la atracción para lo material. Y muchas veces también se puede utilizar para el tema de atraer una pareja, atraer una persona que esté allí. El tema que yo creo que el error es cuando tú dices, no, yo quiero que, por ejemplo, Scarlett Johansson sea... Va a ser imposible que yo a través de ley de la atracción, sin conocerla, sin tener ningún tipo de acercamiento allá a ella, o sea, de un grupo social, me pueda relacionar con ella. Pero entonces ahí se entra en un debate. ¿Qué cosas sí son posibles lograr a través de la ley de la atracción y qué cosas no? Entonces ya sabemos por primera instancia qué es lo que te corresponde y es necesario para que vivas en tu proceso. Pero ¿qué otra cosa? O sea, es como decir, no, yo a punta de ley de atracción voy a hacer que en el patio de mi casa salga un árbol que dé dólares. No. A mí me suena tu planteamiento a una pregunta que también me llega en este momento, y es, entonces, ¿de qué vale que yo piense en positivo, tenga la energía alta o esté vibrando alto, que es algo muy común, si finalmente no lo voy a traer por allí, sino por lo que me corresponda? Sí, a mí... Pero ¿sabes qué? ¿Qué me surge? Y es que si tú no tienes una estructura mental con estas características, igual cómo te haces correspondiente. Claro, y eso es también un tema como para vivir. Sí es necesario que lo hagas. Sí, y es un tema para vivir feliz, o sea, vivir bien. Es que me da mucha risa cuando la gente dice vibrando alto, porque es que yo me lo imagino haciendo así, no sé por qué. Pero es que, o sea, me da mucha risa, o sea, como si tuvieran Parkinson, algo así. O sea, ¿de dónde viene eso de vibrar alto? O sea, entonces ya como, porque definirlo es difícil. Pero el tema de sí hay que ser positivos, hay que estar así, pero para poder conectar con la prosperidad. O sea, para poder abrir ese canal en el que tú dices, yo permito que Dios a través de mí haga sus efectos. O sea, eso para mí es poder estar pensando positivo. Y también me parece que es necesario tener esta estructura mental o este pensamiento disciplinado hacia eso, lo que es positivo, lo que es posible, lo que existe. Porque necesitamos de esta estructura para cuando el desafío aparece en nuestra vida. Porque ¿cómo acepto la vida si tengo una estructura quejica? Por ejemplo, de pensamiento. Si me la paso quejando, si me la paso reprochando todo lo que veo, si no estoy de acuerdo con mi vida, todo me parece un desastre. Además de que es imposible hacerme correspondiente desde allí, es imposible que yo pueda aceptar eso como un aprendizaje. Claro. Entonces realmente lo necesito para que cuando aparezca el desafío o aparezca la dificultad, yo pueda sentir y decir,
sí a la vida, sí a lo que es, sí a lo que está existiendo y poder por lo menos caminar en ese proceso evolutivo que me corresponde, que le toca a mi alma o en mi destino, dependiendo también de lo que cada uno de nosotros creamos sobre cómo llegamos a esta vida, para poder ir hacia ese lugar que sí realmente queremos llegar. Sí, y escuchándolos me acuerdo de algo que está muy de moda. Y hay gente que está obsesionada, de hecho, con el punto y lo atacan y hablan acerca del positivismo tóxico. Y yo quiero decirles que desde mi interpretación no existe tal cosa como positivismo tóxico. Todo positivismo siempre es nutritivo, siempre es valioso y tiene un fin, sirve para algo. Lo que la gente está tratando de decir, que obviamente se han inventado ese término que para mí es completamente errado, están hablando acerca de la evasión. Una cosa, claro, una cosa es ser positivo y otra cosa es evadir los problemas y hacer como si nada estuviese pasando. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, para esa gente que quiere ganarse likes, para esa gente que quiere ganar seguidores, descalificando este tipo de cosas que no las inventamos nosotros. Esto está escrito desde Hermes Trismegisto. Eso no son palabras de humanos tan básicos como nosotros tres. Solamente con el nombre ya sé que no es básico. Sí, es que ahí ve a la gente lo pretenciosa que es. Nosotros no estamos inventando nada nuevo aquí. Estamos simplemente repitiendo las palabras de los maestros que lo pudieron demostrar. El caso es que la evasión como punto fundamental, lo que hace es que no te permite mirar. Y cada vez que, por ejemplo, yo atiendo a una persona, he atendido personas con diferentes tipos de condiciones, personas en etapa de adicciones avanzadas, una de las cosas que hace el adicto es justificar su adicción y decir, no, yo ya eso lo sané, yo ya eso lo vi, yo ya eso lo superé, cuando en realidad está viviendo la adicción a causa de eso. Sí, a causa de eso. ¿Qué quiere decir? Es que para mí es mucho más fácil decir, ya lo revisé, ya lo superé, simplemente porque me duele mucho y tengo mucho miedo de mirar mis heridas. Sí, y eso es lo que realmente se está evitando, hacer contacto con eso que estás sintiendo, con ese dolor y poder mirarlo de frente y de cerca y atravesarlo para superarlo. Sí. Y ahí caemos en un punto que es, la ley de atracción no va a funcionar en ti si tú no has trabajado en ti primero. Entonces, porque tú vas a atraer lo que eres. O sea, ya eso es como algo básico y total que tú... No lo que quieres, sino lo que eres. Lo que eres, sí, porque tú puedes querer una persona que sea amorosa, que sea cariñosa, que esté ahí siempre para ti. Pero si tú en tu interior no eres eso o no estás listo para recibir... agria. Sí. No hay manera. Más agria que un limón. No hay manera de que llegue esa persona. Entonces, así es como con el dinero. Por eso tú tienes que estar preparado para que, o sea, de un día para otro te llegue $1.000.000, que no lo vayas a despilfarrar, o sea, que lo puedas administrar de cierta manera. Pero para eso requiere un proceso de aprendizaje en el que tú puedas vivir ciertas circunstancias que te lleven a ti a, cuando llegue ese $1.000.000, tú lo sepas aprovechar y lo puedas multiplicar o hagas un uso adecuado de él. Es que el $1.000.000 no llega, tú lo atraes. Exacto. ¿Y cómo lo atraes? Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es el ejemplo que Hart Ecker pone en una de sus conferencias. Él dice que si tú tienes un niño y llevas a ese niño a una heladería y ese niño te dice, regálame un cono, un helado o una barquilla con 10 bolas. Claro. Entonces tú te imaginas el escenario de ese niño con 10 bolas, ¿cierto? Un desastre. ¿Qué va a hacer ese niño? Pues obviamente ni siquiera va a alcanzar su cabecita porque se le va a caer ese bolero al suelo y va a ser un desastre en la heladería. Entonces un adulto sensato le va a decir, mi amor, yo solo te voy a comprar 1 o 2 bolas, porque en la medida en la que tú seas capaz de tener más bolas y vayas creciendo, a lo mejor te voy a dar más bolas de helado, ¿cierto? Yo sé que eso en esta familia no va a pasar porque aquí somos anti-azúcar, anti-veneno. El caso es que la vida solo te da lo que te corresponde en función del estado de conciencia que habitas. Solo te da eso que te corresponde en función del ser que eres en este momento. Para eso es el positivismo. Claro, entonces el positivismo hay que mezclarlo con la gratitud, hay que mezclarlo con el autoconocimiento, hay que mezclarlo con la disciplina y con la capacidad de actuar.
Porque hay gente que me dice, Humberto, pero ¿por qué yo hago tu oración y yo veo que a ti te llegan testimonios todos los días y tú los compartes, tú los publicas y yo llevo 2 Y a mí semanas no. y yo llevo Y a 2 mí semanas no, y no me sí. ha pasado nada? En primer lugar, estás haciendo algo bastante negativo. Tú estás haciendo la oración para obtener, obtener un fin, algo. para obtener algo. Eso no se hace. Tú haces la oración porque a ti te corresponde reprogramar tu mente porque el modelo viejo ya no sirve, está obsoleto. La consecuencia natural es que te sucedan cosas, pero van a suceder cosas correspondientes. Otro punto muy importante, de nada te sirve a ti hacer la oración si tú estás encerrado en tu casa o en los hábitos que tienes repetitivos haciendo exactamente lo mismo. Sí, sin buscar No es que nuevo. va a llegar un ángel que te va a decir, hola, soy el ángel de la prosperidad, De la pídeme lo oración que de Humberto. quieras. Tócame. Sí. Oh, hay que poner los pies sobre la La tierra. oración de Humberto. Sí, soy el ángel de la oración de Humberto. No, papito, o sea, recuerda siempre, todo proceso de transformación interna es para que reprogrames tu estado y desde ese estado puedas estar en un estado de conciencia Y ese diferente. estado de conciencia me recuerda a estas premisas de la Cábala de ser la causa y no el efecto. Eso. Porque generalmente, como vivimos en automático, estamos siendo el efecto de lo que hemos sembrado anteriormente. Y Con eso un es estado de conciencia Claro, con ese básico. estado de conciencia con lo que sembramos. Y estamos permanentemente en ese modelo automático. Pues, ¿qué estoy viviendo hoy? Lo que sembré ayer. Lo que viví ayer, lo que no me di cuenta, pero es así. Tú te pones a ver en retrospectiva tu vida y te vas a dar cuenta que hoy te está pasando o eres el resultado de lo que viviste, de lo que sembraste. Entonces, ser la causa y no el efecto nos invita a estar conscientes hoy de qué es lo que quiero sembrar, de qué es eso que yo quiero cosechar mañana. ¿Ves cómo cambia la dinámica? Ya no Sí, es que hoy total. soy solo el resultado, es que qué resultado espero o quiero y comienzo a sembrarlo. Por supuesto, no desde el control, que era lo que tú mencionabas con el ángel de la oración. Es no, yo quiero que sea así. No, no solamente yo quiero que sea así, es que quiero una vida amorosa, siembro amor. Siembro esas semillas para poderla ver mañana, ser la causa y no el efecto. Y ojo con el tema también de las expectativas, porque yo pienso que tanto las expectativas catastróficas, que ya muchos conocemos cuáles son esas expectativas, todo el tiempo estamos en esa dinámica mental del que nos va a pasar lo peor, y también esas expectativas que desde el punto de vista psicológico se llaman anastróficas, que son esas expectativas en donde va a pasar muy bien, te va a ir muy bien en ese trabajo. Llegas, vas al trabajo y no te contrataron. Pero si yo estaba orando, pero si yo pensé que... Porque es que no se trata de que sea ese trabajo. Es que se trata de que si tú vas a orar, vas a hacer una petición, sea en función de lo que sea lo mejor para ti, lo que traiga paz, bienestar, contribución, no eso específico. Ay, no, yo voy a orar porque fulanito, penganito, sea el esposo de mi hijo, de mi hija. No, no es funganito, pelanguito, pelanita. Es que realmente sea una persona que lo ame, que se ame, que construyan. ¿Sí me explico? Tú puedes describir la persona, mas no puedes escoger tú la persona con nombre y apellido. O sea, o simplemente como los valores a los que tú estás dispuesto a compartir con alguien. Eso, exacto. Para que eso pueda ocurra esa magia de la que nos habla la ley de atracción. Claro, y eso ocurrirá con cualquier persona que llegue, si ya estás preparado para recibirlo, por supuesto. Entonces, ahí también caemos en el tema de, bueno, atraes lo que eres. Entonces, ¿cómo trabajas en lo que tú eres? Y lo principal, bueno, es ver este podcast y después tener una sesión de una consulta con nosotros. Porque es que no hay mejor manera que ir a una terapia. Sí, la terapia es una herramienta primordial. Y esa necesidad de autoobservación continua, esa capacidad de autoobservarte, yo siento que es el mejor regalo que te puedes dar. Porque aquí de lo que se trata es de aquello en lo que nos transformamos en virtud de la meta que nos ponemos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante de la meta no es alcanzar la meta, ¿sí? Es el recorrido y en lo que tú te conviertes, es lo que te vas convirtiendo en ese recorrido. Por eso es que los desafíos nunca van a desaparecer y cuando nosotros aceptamos ese hecho, nuestra vida se vuelve más ligera. Aprendemos a dejar de tomarnos todo tan en serio. Yo le decía a una persona ayer, la gran medicina que vas a encontrar en tu vida es que aprendas a reírte de ti misma. La gran medicina es que aprendas a reírte de tus defectos. Y yo le contaba la anécdota de que cada vez que me paro en el público,
Y una de las cosas que hago es decir esto que no tengo nalgas, que soy un culiplancho, ¿sí? Y eso a la gente juajua se ríe y yo suelto la carga de la tensión de lo que implica estar frente a un público. Yo pensé que iba a decir de lo que implica ser un culiplancho. No, esa tensión ya la solté hace días. El caso es que, no, bueno, ya me voy a sacar grasa de la barriga para ponerme en las nalgas para no cansarme tanto. Una lipotransferencia. Una lipotransferencia, sí. Ok. Para que cuando Oh me my vean God. cuando me vean por el mundo todo culón, se van a dar cuenta que es mi Que ya barriga en sucedió. las nalgas. Sí. A ver, No, por favor, te lo pido. Sí, yo caigo como en un debate, ¿verdad? Ahí con ese punto de lo que tú estás hablando. De cierta forma hay como que relajarnos y algo que dicen mucho la gente creyente es entregarse a la voluntad de Dios y lo que suceda. ¿Ok? Eso yo lo interpreto como que hay un destino que uno eligió. Entonces también ahí se lleva la parte de me corresponde vivir esto, entonces ya hay un destino. Ya hay como que un camino. Entonces, ¿en qué parte queda mi decisión y en qué parte yo decido ir o no? Entonces, a nosotros nos hablan en los titos que hay 2 libres albedríos. Que el que, primero, antes de nacer, el que tú escoges la vida que vas a vivir. Y segundo, ya cuando tú decides si ese aprendizaje lo vas a aprender o no. O sea, ya. Y es que también es cómo lo vas a vivir. Yo creo que el libre albedrío tiene mucho que ver en eso. Y es, si tengo este desafío, tengo 2 opciones. Uno lo rechazo, otro lo acepto. Sí, y en uno aprendes ¿cómo más fácil. eliges? Está allí, en esa vertiente. O me molesto con esto, o me parece que es un fracaso, o qué es lo peor que me está pasando, o definitivamente lo veo como el aprendizaje, o qué es lo que trae para mí. Claro, y si lo rechazas, lo vuelves a repetir otra vez. Por supuesto, Hasta que lo puedas aceptes. ver hasta que puedas ver realmente el regalo que te entrega la experiencia. sí. A ver, lo que pasa es que no hay una fórmula única para todos. Y siempre vivimos en paradojas contradictorias. Porque lo que es una necesidad evolutiva y de aprendizaje para mí, no lo es para otra persona. Hay otra persona a la que le toca, por ejemplo, en este momento, obsesionarse con una meta, definir cuál es esa meta, escribirla y vivir todos los días en función de esa meta. Eso le corresponde a él, ¿sí? Claro. A mí en este momento no me corresponde eso. ¿Por qué? Porque yo he verificado que cada vez que me pongo una meta particular, Dios no me da eso, la vida no me da eso, me da algo diferente que generalmente es mejor. Sí. ¿Sí? Es lo que da mejor. más placer. Pero es que ahora la duda que a mí me entra, o más que duda, es la pregunta: ¿te da algo mejor o es que tú lo ves así? Pues es mi decisión porque vivo en gratitud. Exacto, entonces no es que te da algo mejor, es como tú interpretas lo que te está pasando, que eso viene de tu estructura mental que ha sido disciplinada y entrenada para verlo de esa manera. Claro, y si no te entrenas de esa manera, entonces siempre vas a vivir en ingratitud, y obviamente una persona que no vive en gratitud no va a traer nada que sea positivo, que lo edifique. Sí, todo lo va a rechazar y todo le va a parecer feo. Claro, entonces Si no es obviamente, lo que él quiere, desde una rabieta prácticamente. Sí, pero básicamente ese tipo de conductas son patológicas, es decir, una persona que se comporta de esa forma es una persona que está enferma. Ahora, la gran paradoja, y esto yo lo explico, trato de hacerlo lo más simple posible, porque una de las cosas que hago es tratar de simplificar lo complejo, y es: si tú deseas ser próspero, debes saber exactamente lo que quieres, pero estar dispuesto a recibir algo mejor. Es decir, todos nosotros estamos obligados a construir un imperio, aunque Dios después nos destruya ese imperio. O todos nosotros estamos obligados a construir un imperio hasta que este imperio se vuelva obsoleto y tengamos que construir un nuevo imperio. Claro. ¿Sí? Ese es el proceso de la vida, eso es lo natural, lo natural. Lo que no se vale es como lo que hablamos en el capítulo anterior, es quedarte quieto. Eso no se vale, a no ser de que sea para descansar, ¿cierto? Sí, que es válido. Que es válido Que también. es necesario. Te paras para descansar, te O tomas... recalcular, o reflexionar. Ser flexible ante las circunstancias. Pero no vas a quedarte quieto en virtud de que la vida siempre va a exigir una evolución. La vida siempre va a exigir que nosotros crezcamos. Entonces, el gran error de lo que ha sucedido con el tema de la ley de atracción es que utilizamos únicamente ese concepto, pero decidimos, no, es que únicamente usando este concepto esto me va a funcionar, pero olvidamos los demás elementos. Sí, es una ecuación muy grande, porque es una ecuación que involucra un proceso de evolución espiritual de largo plazo. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir a las personas es: deja de ver tu vida como estos 80, 90, 100 años que vas a vivir aquí. La vida no es eso.
La vida es un proceso en el que tú vienes de muchas centurias atrás y vas para la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú edifiques en esta vida es el lugar donde vas a habitar en la siguiente. Entonces, nosotros tenemos que proponernos, edificarnos en función del largo plazo, no del corto plazo. ¿Qué es edificar en el corto plazo? No, es que mi gran meta es dejarle a mis hijos calidad de vida para que ellos no tengan que pasar por lo que yo pasé. ¿Y yo qué? Ya va. Si tú estás pensando en que vas a pagar el precio por tus hijos y vas a evitar que a ellos les pase lo que les toca pasar, entonces es que no has entendido nada. ¿Por qué? Porque muchas veces, y uno de los peores casos, y esto se los quiero decir a todos, una de las peores cosas que le puede suceder a un ser humano es ser sobreprotegido. Todo ser humano sobreprotegido va a generar dependencia de aquello que lo sobreprotege y no va a tener la capacidad de abrirse al mundo desde su propio ser. Y una de las cosas, para retomar el tema de la cábala que a todos nos encanta aquí en esta casa, es que uno de los más grandes regalos que nos podemos dar en la vida se llama la satisfacción de hacerlo por nosotros mismos. O acuérdense cuando aprendieron a nadar, cuando aprendieron a manejar, cuando metieron la llave de su casa, esa casa que se compraron ustedes por primera vez, lo que se sentía. Esa satisfacción es uno de los grandes antídotos para la depresión, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los grandes antídotos para el nihilismo, que el nihilismo es uno de los cánceres más grandes que la vida que hoy en día estamos enfrentando. En los países más desarrollados la tasa de suicidio es altísima. ¿Y por qué la tasa de suicidio es tan alta en los países desarrollados? Porque y allá... no desarrollados también. Sí, pero el Las tema es que... noticias en Colombia son abrumadoras. Sí, la cosa es que tú creerías que porque el país está mejor, la gente estaría más feliz. Sí, pero... Entonces sorprende. Claro, pero allá la gente se colapsa de aburrimiento porque no hay un hueco en la carretera, no hay una pelea en la calle, o sea, no se encuentran un desastre del cual aferrarse como para darle un sentido a la vida. Entonces, aquí hay mucho más drama, o sea, hay más drama de lo cotidiano porque la vida nos exige la supervivencia. Entonces, como estamos ocupados en la supervivencia, es más difícil caer en ese tipo de patologías. Pero obviamente, claro que la tasa de suicidios ha aumentado. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con el amor muy grande y un aislamiento social. Bueno, ahorita con la pandemia fue un ejemplo muy claro de eso, ¿cierto? No se ven los estragos. Sí, y obviamente hoy en día nos intoxicamos de redes sociales, nos intoxicamos de una visión de la vida distorsionada en donde pensamos que la vida es una cosa cuando en realidad es otra. Y obviamente eso nos desconecta. Y nos conecta con el nihilismo. Ahora les voy a decir, para los que no hayan escuchado esa palabra alguna vez, el nihilismo es una palabra que significa el sinsentido de la vida. ¿Para qué estoy yo aquí? Una de las cosas que alimenta el nihilismo es pensar es que uno se muere y nada se lleva. Eso es falso. Eso es falso. En primer lugar, no existe la muerte. Y más adelante vamos a tener un capítulo para que hablemos de la muerte y vamos a traer aquí un experto en el tema de la muerte que les va a encantar. Nosotros, en primer lugar, la muerte no existe. Lo que existe es la transición de la forma corpórea a la forma espiritual, a la forma energética. Sí, es volver a conectar con esa energía. Pero en esa transición hay varias cosas que tú dejas. Obviamente lo físico, el cuerpo. Pero tú te llevas la memoria de lo que eres y te llevas el estado de conciencia que habitas. Y al llevarte ese estado de conciencia que habitas, lo que va a suceder es que en la siguiente oportunidad que tengas de volver a nacer, vas a habitar en una experiencia proporcional al estado de conciencia que habitabas anteriormente. Por lo tanto, el mejor negocio del mundo para cualquier ser humano que exista es enfocarte en un proceso de evolución. ¿Sí? Enfocarte en ese proceso de evolución, porque de otra forma la vida te va a llevar a repetir la experiencia de tener que pasar una y otra vez por los mismos procesos para que aprendas. ¿Y saben qué sí da flojera? Repetir año. O sea, ver las mismas materias una y otra vez es prácticamente eso. O sea, estos mismos aprendizajes que no lograste completar en esta vida, verlos otra vez. Eso es como lo que hablan los budistas con el Dharma. O sea, de dar más para obtener más después. Entonces sí, es cultivar y es
Es sembrar en esta vida lo que tú quieres vivir bonito en la otra. Así tú creas que no te vas a acordar, así creas que no, que ya se murió y se acabe todo, inténtalo, o sea, nada pierdes con ser bueno, realmente. Sí, el ser bueno, claro, el ser bueno tiene una definición muy amplia, ¿no? Sí, porque ser bueno no es ser... o sea, iba a decir, pero no voy a decir palabras aquí en el podcast. Ya la digo. ¡Pi! Ahí nuestro editor le va a colocar el pito. Sí, el lo bueno es pito que YouTube no correspondiente. censura. Ajá. Sí. O sea, implica... Bueno, digamos, fue. implica que nosotros vamos a convertirnos en seres más sabios cada vez. Y vamos a sustituir la palabra ser bueno por buscar la sabiduría. ¿Sí? Porque O necesitamos... conscientes, diría yo. Claro, ¿no? ser Que más aplica. conscientes, Ser más estar más conscientes. despiertos, estar más atentos, visualizar el mundo desde un concepto integral y no solamente desde la escasez, porque es que hay algo que nos lleva a nosotros a vivir en escasez y es que le damos demasiada importancia a la escasez. ¿Y de qué forma lo hacemos? No, es que mi ser, toda mi vida se fija únicamente en tener. Y toda persona que vive obsesionado y le da como prioridad al tener, genera un miedo asociado al perder. Entonces, tu motivación ya no es la grandeza de la expresión de tus dones, talentos y virtudes, sino que ya tu propósito de vida está fijado en tener un carro, en tener una posesión material, en tener una familia. Sí, y te defines por lo que tienes y no por lo que eres. Y no por lo que eres. Entonces, toda persona que se define únicamente por lo que tiene va a encontrarse en el vacío de que lo que tiene no le va a dar satisfacción y siempre va a haber alguien que tiene un mejor carro. Sí, nunca va a ser suficiente. Una mujer más bonita al lado, una más dinero que tú. Siempre va a haber alguien que tiene algo más, pero no le estás dando una prioridad al ser. Y entonces, para todas las personas que están conectadas, ¿cómo se comienza a trabajar en el ser? Bueno, paso número 1. El paso número 1 es que tú vas a hacer una lista de cuáles son los dones, talentos y virtudes que tienes dentro de ti que tú no estás desarrollando por miedo. Cuando tengas esa lista hecha, ¿sí? Vas a comenzar a ponerte tareas de cómo vas a desarrollar esos dones, talentos y virtudes. Segundo punto, vas a buscar apoyo profesional para que a través de ese apoyo profesional, obviamente terapéutico, tú logres descubrir cuáles son los bloqueos inconscientes y lealtades que tú estás repitiendo de tus ancestros. Porque para muchos la ley de atracción no se manifiesta porque aún están encapsulados en esa forma de pensar que tenía papá, en esa forma de pensar que tenía mamá, y están desde esa lealtad. Y los que no hayan visto el tercer capítulo, devuélvanse y véanlo completo porque allí lo desglosamos bien. Necesitas revisar cuál es la carga ancestral que tú estás llevando, sanar eso, cuáles son las creencias erróneas, que eso tampoco lo hemos hablado. Es decir, tú no puedes esperar a traer el amor de tu vida si tú aún sigues pensando que los hombres son el peor mal que hay sobre la tierra, o que las mujeres lo único que están interesadas es en abusar de los hombres, exprimirlos y chuleárselos, como se dice en venezolano. O sea, tú no puedes pensar que vas a traer el amor de tu vida, un amor bonito, si tu estructura de creencias tiene contradicciones internas. ¿Sí? A lo que quieres obtener. Claro, y el tercer punto son las contradicciones que todos tenemos. O sea, tú no puedes pensar que vas a traer eso que quieres a tu vida si adentro de ti hay una voz que te dice no te lo mereces, que eso lo hablamos en el capítulo anterior, si adentro de ti hay una voz que te dice no, pero es que si lo tengo mi familia me va a rechazar porque la mentalidad de pobreza de mi familia no es acorde con esta prosperidad que yo quiero, entonces yo prefiero a mi familia pobre que esta prosperidad. O sea, si hay esa contradicción no lo vas a traer. Si habitas en la contradicción, por ejemplo, de la gran mayoría de las personas que están más de 12, 10 horas en función de una labor para que les paguen, y cuando se meten esa plata al bolsillo, les pica. Les pica, ¿por qué? Porque la prioridad de ellos es tener cosas o aparentar la vida que no se han ganado, entonces se la gastan con anticipación, ¿sí? ¿Y de qué me sirve a mí tener un carro de lujo si no tengo con qué echarle la gasolina? ¿De qué me sirve a mí entonces estar endeudado con una casa si yo no tengo paz y no puedo dormir porque las deudas me sobrepasan? O no tienes tiempo de estar en esa casa. No, porque tienes que tener 2 trabajos. A nuestros amigos emigrantes les cae muy bien esta frase, ¿no? O sea, no tienes paz, pero tienes la supuesta
ilusión de que De una posees vida. algo, ¿no? No lo posees, eso el banco te posee a ti. ¿Sí? Hay otra cosa que creo que es muy importante también y es preguntarte en función de esa vida que quieres, qué estás dispuesto tú a ofrecer, ¿sí? Porque a veces, y creo que ya lo hemos dicho varias veces, y más bien para resumir esa parte es, si yo quiero prosperidad, si yo quiero una vida amorosa, si yo quiero amabilidad, bondad en mi vida, ¿qué tanto de eso yo estoy dispuesto a dar? Porque si yo voy a traer eso que soy, esos atributos, primero tengo que cultivarlos, tengo que desarrollarlos en mí. Y ahí, sí, que creo que lo dijimos en el tema de parejas, pues ese checklist de yo quiero una pareja así, así, asado, en este caso funcionaría si no estás claro. Bueno, pero ¿cómo hago para comenzar a traer eso que soy? Haz una lista de esos atributos. Bueno, yo quiero alegría, quiero prosperidad, quiero salud. Y pon al lado, ¿yo cómo hago para que esto ocurra? Exacto. ¿Yo cómo hago para que la prosperidad llegue? ¿Qué acciones voy a tomar? Desde el ser, ¿qué actitudes voy a adoptar para hacer posible este terreno y que este terreno sea fértil para que eso suceda? Y eso va muy de la mano de la lista de las virtudes, dones y talentos que puedas tener tú como persona. Y a eso ya también le incluiría qué cosas has estudiado, o sea, dónde está tu valor. O sea, realmente tú como persona, cómo puedes venderte, pero venderte a quién no, venderte a la vida. O sea, ¿tú qué le puedes decir al universo o al planeta? Yo soy esto, entonces dame esto, porque siempre va a ser una negociación. Nunca va a ser, no, yo porque pienso lindo y pienso bonito. Y yo solamente quiero y dame. Sí. Ajá, ¿y qué ¿Tú qué le das? pongo yo? ¿Cómo hago yo para contribuir a una humanidad más consciente, más despierta? Y es que yo estoy así despierto y es que yo estoy así consciente, o por lo menos procuro estarlo, busco las herramientas, escucho la información, busco una red de apoyo que también convoque a que eso suceda. Ahora, si lo que tú sabes es arreglar carros, entonces pregúntate de qué forma, esa forma en la que yo tengo para arreglar carros puede destacarse y marcar la diferencia. Si lo que tú sabes es planchar ropa, ¿cómo esa planchada de ropa puede marcar una diferencia? ¿Cómo le puedo agregar valor? ¿Cómo le agregas valor? Por ejemplo, hoy vemos de una forma muy clara cómo las personas han aprendido a agregar valor. Un abogado puede abrir un canal de YouTube y dar tips. Y ese abogado es seguido por miles de personas que cuando piensen en un abogado van a pensar en él, no van a pensar en ese abogado invisible que la única publicidad que tiene es un letrero en su oficina. ¿Sí? Van a pensar en ese abogado que vieron alguna vez que dio un tip. O por ejemplo, alguien que yo sigo que él es experto en temas de tránsito aquí en Colombia. Y él todo el tiempo está diciendo, mira, si alguien te para por esto, tú no te puedes decir esto porque la ley dice esto, esto y esto. Eso es agregar valor. ¿Sí? Es decir, es hacer visible lo invisible, hacer útil lo que está Sí, oculto, es crear una necesidad. o satisfacer una necesidad. Yo diría más bien es contribuir, más que crear una necesidad, es contribuir. ¿Cómo hago yo para darle al mundo, darle al universo algo que tengo yo porque es mi don, porque es mi talento, porque es mi servicio, porque es mi vocación? Es lo que te hace feliz Claro, hacer. ¿cómo lo entrego al mundo para que como consecuencia el universo pueda decirme, mira, hey, te voy a dar esto como compensación? Pero no solamente yo pido, me mentalizo, quiero eso. Ajá, ¿y tú qué das? No, porque es que cuando nosotros no damos, caemos en algo que se llama el pan de la vergüenza, que este es un concepto también de la cábala que a mí me encanta. Y el pan de la vergüenza, esa es el haber recibido sin haber generado Por tus propios la medios causa, eso. sin haber sido tú la Exactamente. causa. Entonces, ¿qué sucede cuando tú recibes sin haber sido tú la causa? Es la lotería, prácticamente. Pues sí, una lotería, una herencia, que sucede muchísimo, o sea, dinero de delincuencia, ¿sí? O sea, cuando tú recibes este tipo de dinero está contaminado no del valor que tú agregaste a producirlo, sino del valor que otro agregó o de un acto delictivo. Entonces, este dinero en el mediano plazo, no en el corto te lo disfrutas, te lo gastas y te lo parrandeas, pero en el mediano plazo, ese dinero, la gran mayoría de las veces, no el 100% porque se han visto las excepciones, pero la gran mayoría de las veces se convierte en tu principal fuente de dolor, en tu principal fuente de caídas. Y por eso es que necesitamos evitar el pan de la vergüenza y dejar de estar en esa posición cómoda. No, es que yo me concentro en el $1.000.000 o me concentro en el número de la lotería y como soy lindo, entonces me van a dar eso.
Y resulta, no eres lindo, no eres lindo. Eres una persona que necesita desplegar interiormente una gran cantidad de tu ser, de tus energías y sobre todo pagar el precio. Todo en la vida tiene un precio que debe ser pagado y para eso necesitamos especializarnos. O sea, tener un conocimiento de algo y ser especialistas en eso, porque lo que necesita este mundo hoy en día es gente especialista en algo. Y, Sí. y que tenga la vocación de servir al otro, de contribuir, de ser útil. Que tenga también la capacidad de vender, de aprender a hacer negocios. De oratoria. Sí, por sobre ejemplo, todo. Por ejemplo, si tú no sabes hablar en público, ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo la gente te va a conocer? Si tú no eres capaz de expresarte, entonces eres un cero a la izquierda por allá metido con un gran ego. No, es que yo sé esto y ves a los demás que lo hacen. No, este lo hizo mal, este lo hizo bien. Pero tú estás encerrado en una cápsula donde no tiene ningún fruto. Sí, ningún puedes saber resultado. mucho, pero no tienes forma Pero de nadie comunicar sabe. eso. Nadie sabe que tú sabes tanto. Eso, Entonces, solo lo sabes ¿de qué tú. sirve? Entonces, ¿dónde está el valor? ¿Dónde entregas? ¿Cómo entregas el valor? Entonces, una forma de entregar el valor es atreverte a mostrarte al mundo. Bueno, para Sí. eso van a contactar a Angie, que les va a dar unas clases de oratoria muy bonitas, muy poderosas y que los van a desbloquear. Nos van a quitar eso que no nos deja mostrarnos y ser. Y eso es importante desarrollarlo. Entonces, independientemente de la profesión que tú tengas, de la labor que tú cumplas, tú debes saber vender, debes saber ofrecer, debes saber pedir, debes saber mostrarte al mundo, debes saber hacer negocios. Debes atreverte a todo eso, porque eso es lo que complementa la labor de cualquier ser humano exitoso sobre el planeta Tierra. Cualquier ser humano exitoso sobre el planeta Tierra sabe hacer esas 5 cosas que les acabo de mencionar, que ya se me olvidaron, pero ustedes la van a tener allí. Aquí usted retrocede el video y las las vuelve a anota. Y las escuchar anota. y- ¿Sí? Tiene que saber hacer eso. Y la sexta cosa es que debes ser muy bueno en algo. No te pongas en esa cosa es que tienes que ser el mejor, no tienes que ser el mejor. Debes ser bueno, sobre todo extraordinariamente disfrutar. bueno. En eso que a ti te apasione hacerlo, obviamente, para que desde ese lugar puedas crear una contribución. Claro, porque si tú realmente estás haciendo algo y no eres feliz haciéndolo, no te gusta, no vas a llegar a ser el mejor, ni mucho menos vas a ser bueno en esa área. Claro, pero hay mucha gente que está en ese lugar en este momento. Sí, 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 eso Entonces, también quería compartir. hay algo que hay que decirle a esas personas. Si tú estás en ese lugar en donde tú no amas lo que haces, la vida te está dejando un mensaje muy claro. Aprende a amar lo que haces Para que te puedas hacer lo que amas. para que la vida te permita hacer lo que amas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que soltar y traspasar nuestro ego. Hay que traspasar nuestro ego. Nadie sabe el valor de la comida hasta que tiene que aguantar hambre. Nadie sabe el valor de lo que es tener sed hasta que no tienes ni una sola gota de agua durante varios días que tomar. Tú no sabes el valor de la soledad hasta que una persona importante se va de tu lado o se muere. Tú no sabes el valor de lo que es poder respirar hasta que tienes una enfermedad que te impide respirar. Entonces, el valor de tener un empleo que no te gusta, tú no lo vas a saber, solamente lo sabe aquella persona que te envidia en secreto porque tú tienes eso que ella no tiene. Por eso hay que aprender a dar valor, obviamente para eliminar los saboteadores internos y los saboteadores externos que nos impiden conectar con la ley de la atracción. Y yo quiero compartirles una anécdota personal con relación a eso, porque justo era lo que iba a comentar, que hay que amar lo que estás haciendo para que luego la vida te lleve a hacer lo que amas. Y ahí ocurre la magia. Hace ya algunos años estaba en pleno divorcio, en la quiebra económica, me quedé sin mi casa, sin trabajo, sin la ciudad donde vivía y tuve que hacer muchas cosas y no necesariamente era que no tenía estudios, yo ya era profesional, con maestrías y otras cosas. Y la vida me puso en una posición con 2 niños pequeños que tenía que salir adelante sí o sí. Comencé a vender comida, recuerdo que iba por una avenida que se llama en Venezuela, hacia la costa, iba en mi carro y puerta en puerta a bajar almuerzos que servíamos en una canastica así de aluminio, hacía transporte, tareas dirigidas y todo el tiempo era con la gratitud y el amor de darle gracias a Dios que por lo menos tenía un ingreso para sostener a mis hijos y a mí misma. Y miren lo que me pasó una vez. Caminando en la calle, que estaba repartiendo estos almuerzos que les digo, me encuentro a una profesora de teatro
que fue mi profesora cuando yo era niña. Y ella no vivía en la ciudad, estaba recién llegada. Y me dice, ay, bueno, nos encontramos en la calle. Me dice, yo sé que a ti te gustaba la radio y la televisión. Y yo, sí, ese es mi sueño. Y a mí me encantaría estar en los medios de comunicación. ¿Y qué estás haciendo? Y le cuento, no, bueno, me estoy divorciando, estoy en todo este cuento. Ya se imaginarán las personas que han pasado por este proceso, todo lo que pasa. Y él me dice, ¿sabes qué? Voy a comenzar en una emisora de radio un programa y quiero que seas mi asistente. Yo no lo podía creer porque yo dije, ¿cómo así? ¿En serio? Que no me iba a pagar porque en ese momento un asistente de radio pues no generaba ningún ingreso. Yo iba a comenzar. ¿Te gustaría estar allí? Y yo me encantaría porque yo quería aprender y eso era mi sueño, era mi pasión. Pero miren cómo la magia ocurre cuando tu disposición mental está en la gratitud. ¿Qué me iba a imaginar yo que me iba a encontrar una persona en la calle que tenía que ver con mi sueño? Jamás ni nunca, eso no iba a pasar por la mente. Tanto tiempo. Y que tenía tantos años. Yo era una niña cuando ella me dio clases. Entré como asistente en la radio. Pues imagínense lo que ha pasado. Esta persona se tuvo que regresar a su ciudad natal. Y adivinen quién quedó conduciendo el programa. Yo. No obstante, ya ella tenía el arreglo económico listo, así que yo no tuve que pagar ni medio. Estuve en la mejor emisora de la ciudad haciendo un programa de radio, el cual no pagué ni un centavo. Cumplí mi sueño, aprendí. Y eso me fue llevando a otras posibilidades que yo no tenía ni idea de lo que la vida me estaba esperando, de bendiciones. Y simplemente porque partí de allí, de lo que tú acabas de decir. Ama lo que estás haciendo. Ustedes no se imaginan que no era nada fácil hacer almuerzos y repartirlos por toda la ciudad y que mucha gente decía, no quiero. O de repente hacer transporte o hacer tareas dirigidas. Y yo que no he sido, pero para nada buena maestra de niños, porque a veces me sentía con mis propios hijos, me sentaba y yo, Dios mío, pero ¿por qué no puedes aprenderte la tabla a multiplicar? Y yo hacía tareas dirigidas con la mejor sonrisa. Después me fui a una juguetería y le dije, ¿sabes qué? Yo soy experta en atender niños haciendo manualidades. Sí, vente todos los sábados y haces manualidades con los niños, con mis clientes. Y me pagaban por eso. No tenía ni idea. Yo me pasaba en YouTube viendo videos de manualidades y llegaba el sábado la experta. Oye, decía, ¿sabes qué? Yo hago fiestas para niños, que sí, lo hice. De hecho, después lo convertí en un negocio. Y tengo hasta sonido, tengo de todo. Cuando yo era una niña, hacía eso y lo incluía en el contrato. ¿Y cuál era el sonido? El equipo de sonido de mi casa me lo llevaba para la fiesta. Entonces la actitud lo que va a hacer que tú atraigas eso que tú quieres, pero tienes que ser agradecido, sentirlo realmente en tu corazón como algo que dé contribución, para que la vida también te sorprenda así gratamente. Me encanta, mejor metáfora que esa no pudiste haber encontrado para cerrar nuestro tema de hoy. Miren, para toda la gente que se está preguntando, ¿y la oración que Humberto está mostrando? La oración que Humberto está mostrando, ya la he mostrado muchas veces, pero si tú estás nuevo por acá, por nuestra familia, nuestros canales, vas a irte al Instagram @HumbertoMontes y allí en la primera imagen hay una imagen anclada, en la segunda le deslizas y en la segunda imagen vas a encontrar la oración o la buscas en las historias destacadas que también está. Y viene con el ángel incluido. Viene con el ángel de los milagros. Me encantaría que seas parte de esa gente que me escribe y me dice, Humberto, me pasó esto, logré esto, qué bendición que logré desbloquear esto. Yo disfruto muchísimo de leer eso y me regocija el corazón ver estos testimonios. Sí, es universal. Realmente esa oración a nosotros nos ha funcionado de una manera tanto a mi hermana como a mí. O sea, mi hermana Laura, ella me dice, no, Daniel, no he vendido ni una sola entrada para el evento, estoy bloqueada. Pero hice la oración y vendí 3 de una vez. O sea, y es como que, ¿cómo funciona? Ya me han pasado unas historias súper impresionantes también haciéndola. Yo hago la oración 3 veces en la mañana y la semana se me llena de consultas. O sea, una semana vacía, sin nada de actividad. Hago la oración y ya se llena de sesiones. A mí me pasó, yo no sé si te lo comenté, esta parte de la oración que dice, cada persona que encuentro me ayuda a subir un nuevo nivel. Esta frase es una de las frases que más me gusta de la oración y yo recuerdo un día que la leo, la coloco así en el nochero y en la mañana me escriben desde Barcelona, España, solicitando un facilitador de oratoria y yo le decía, no te lo puedo creer. ¿Qué tal? En España, my God. Así fue, así que háganlo.
Ok, y para todas las personas que quieran ir más profundo y profesionalizarse como coach, vamos a comenzar nuestra formación de coaching completamente online. No importa el lugar del planeta donde estés, nos vas a escribir a cualquiera de nuestras redes y te vamos a dar la información para que te formes como coach. En febrero arrancamos, avalado por la UNAD de la Florida en los Estados Unidos, una formación profesional con un proceso transformacional profundo, en donde buscamos la coherencia y somos bastante exigentes, no vendemos diplomas, exigimos calidad y obviamente de allí se gradúan los mejores. Así que los esperamos con los brazos abiertos. A todo el que quiera servirse de nuestro servicio, de nuestro poder como familia, aquí estamos para apoyarlos a todos.